realizar aquí. Aquí también ha ido muy rápido, pues allí todavía más. Y es una cuestión que a mí en particular, y supongo que a Miklos también, como académico, pues nos interesa desde hace tiempo porque tiene mucho que ver con la verdad. Es un tema, evidentemente, que en el mundo de la academia, en el mundo intelectual, Weber también trabaja en un centro de estudios de investigación estadounidense, pues todo aquello que tiene que ver con la verdad, enseguida detectas que hay un ataque hacia ello, que hay un ataque contundente. Y esto es de lo que vamos a hablar. La cultura woke, la cultura de la cancelación, no es solamente una moda, no es solamente una costumbre, no son solamente unos ritos que hay que cumplir para sentirte integrado. Es todo eso también, y por eso es un movimiento de amplio espectro, pero es también un ataque contundente a nuestra noción de verdad y desde ahí, por lo tanto, ya a cómo hemos organizado nuestras sociedades en la civilización occidental. De tal manera que cambiar, torsionar más bien, yo diría en este caso, la noción de verdad desemboca, desde lo que nos damos cuenta, en un cambio radical de nuestra sociedad, al cual no te puedes enfrentar si no sabes que esas raíces están mucho más adentro, están adentradas en pues nada más y nada menos que en el origen de nuestra civilización y lo que le da sabia, lo que le da sentido. Pero esto lo vamos a explicar, lo van a explicar ellos mucho mejor, lo vamos a explicar entre todos, ya digo, yo también voy a participar, si me sobrepaso hablando, no es que sea el mal moderador típico que está sobrepasándose, sino que, según me han dicho, se supone que soy también un ponente más. Como digo también con ustedes, vamos a empezar con la participación de alguien que no está aquí, pero que va a estar con nosotros vía conexión internautica. Estamos hablando de Mayra Flores, no sé si la tenemos ya disponible. Ahí está, perfecto. Pues Mayra es congresista. Hola, ¿qué tal, Mayra? ¿Nos ves bien? ¿Nos escuchas bien? Muy bien. Perfecto. Gracias por tenerme aquí. Nada, gracias a ti por dedicarnos parte de tu tiempo. Mayra ha sido congresista del Partido Republicano en los Republicanos de Estados Unidos y además de una manera muy especial, porque es la primera mujer hispanoamericana que alcanzaba este puesto, esta función, esta importantísima función. Mayra, ¿qué nos podrías comentar desde tu punto de vista, desde tu situación, desde tu experiencia, a pesar de tu juventud, desde tu amplia experiencia sobre este asunto? Bueno, yo nací en México y crecí con valores muy conservadores. En México nos inculcan los valores de la fe en Dios, los valores de la familia, y somos gente muy trabajadora y esos valores corren por mi sangre. Tuve la gran bendición de venir a Estados Unidos cuando solamente tenía 6 años y Estados Unidos para mí es uno de los mejores países del mundo. Aquí hay muchas oportunidades, muchas libertades y con mucho trabajo llegué a ser la primera congresista que nació en México y muchos de la izquierda se sorprenden porque soy republicana cuando nací en México, pero lo que los izquierdistas no saben es que los mexicanos somos muy conservadores y no porque vine a Estados Unidos me voy a olvidar de los valores que me inculcaron mis padres, mis abuelitos. Esos valores los llevo en la sangre, quiero que vivan en mis hijos y también quiero que vivan en las nuevas generaciones y siempre lucharé por esos valores y veo que la izquierda está atacando los valores de la familia, no solamente en Estados Unidos, en México, pero también en España, en todo alrededor del mundo. Y es muy importante que nos unamos todos los conservadores en el mundo para luchar contra esto y proteger a los valores de la familia. Muy bien, sí, creo que, no sé si vas a poder quedar con nosotros más rato y intervenir más tarde o... Sí, perfecto, pues entonces volveremos a ti enseguida. Nuestra siguiente participante es Maybor Petit, ¿no? Ella es venezolana estadounidense, actualmente está en Estados Unidos, ejerciendo de directora de investigación. ¿Qué nos podrías contar de tu experiencia, Maybor? Bueno, gracias a todos por estar aquí. Vamos a compartir algunas historias que muy probablemente a ustedes les suene tal vez difíciles de entender en unos países donde reina la democracia o al menos la promoción donde reina la democracia.
Yo soy venezolana, me dedico al área de investigación del crimen organizado transnacional. Y hace un tiempo atrás, y quiero ubicarlos, el 8 de noviembre del 2016, había elecciones presidenciales en Estados Unidos, yo vivo en Nueva York, y en ese momento la ciudad de Nueva York estaba siendo sede de los dos grandes comandos de campaña o los búnkers, tanto de Hillary Clinton como del expresidente Donald Trump. Pero ese mismo día, nosotros estábamos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, atendiendo el primer día del juicio de los narcosobrinos, de los sobrinos de Nicolás Maduro y de Silvia Flores. Habían sido arrestados en Haití en diciembre del 2015 y en noviembre 8 del 2016 se realizó ese primer día de juicio. Desde su arresto empecé a trabajar el tema, llevando información a los venezolanos que no entendían muy bien y fue bloqueada la información sobre este tema tan importante como lo era dos sobrinos que estaban dedicados al narcotráfico y que su tío y su tía estaban en la cabeza del Estado venezolano, del gobierno. Para nosotros el tema era sencillamente atractivo desde el punto de vista del periodismo y de la politología. Pero también empezamos a entender y por primera vez a ver evidencia de la relación que había entre el crimen organizado transnacional y las cúpulas del gobierno chavista. Entendimos cómo y de dónde había tantos fondos para comprar conciencias, comprar votos, comprar estructuras, construir una red de apoyo que incluye tristemente a España y a otros países como Italia, muchos países europeos. Esa vez entendimos hasta qué punto el crimen organizado transnacional es capaz de traspasar las fronteras y de bloquear y entender así la estructura jurídica de los Estados Unidos. Ese día entendí que en los Estados Unidos, en Nueva York y en una corte federal me podían amenazar de muerte, me podían pasar por el lado y decirme o paras o vas a tener problemas. No entendía en ese mismo momento, y les voy a contar una anécdota porque a veces uno no sabe lo adelantado que estamos los venezolanos y por qué venimos del futuro. Estábamos saliendo de esa sesión tan importante. Yo trabajaba para varios medios de comunicación publicando las informaciones de ese juicio, pero a la vez teníamos esa agenda de las presidenciales. Y cuando de pronto una de las personas que estaba dentro de la corte se me acercó y me dijo, date por muerta. Y se fue. Yo me metí en el baño de hombres de la corte, de ahí del piso. En ese momento todavía los baños en Nueva York eran de hombres y mujeres. Hoy en día no es así, se puede meter en cualquier baño, en género. Pero en ese momento yo me metí al baño de hombres y un colega me dijo, tiene dos opciones. Hacemos lo que tenemos que hacer y seguimos adelante o echan para atrás. Y ya nosotros habíamos aprendido eso en Venezuela. Yo decidí seguir adelante. Luego esas manifestaciones de desprecio contra la información que estaba emanando con evidencias de la Corte se transformaron no solamente en amenazas constantes, sino también en campañas de descrédito, en mucho acoso a mi familia, a mis amigos y también la llamada cancelación o censura, que es lo que hemos vivido los venezolanos que inicialmente nos opusimos al régimen, y aquí hay personas que también han sufrido de ese acoso, y los venezolanos que empezamos a hablar desde afuera para exponer la estructura criminal del régimen, y posteriormente, y les digo posteriormente, porque ese día en la noche en Nueva York yo trabajaba para las elecciones y tenía muchos clientes que eran medios de comunicación, que me empezaron a decir, pásanos los primeros datos de lo que está pasando en el comando del expresidente Donald Trump. Allá los periodistas se dividieron. Todos se fueron a Hillary Clinton y los perdedores se fueron al comando de Donald Trump.
cuando estábamos allí, yo empiezo a informar lo que estaba pasando. Donald Trump estaba ganando las elecciones. Y desde Argentina, desde Colombia, Brasil y España, me dijeron, ¿qué tipo de droga consumiste? ¿Te metiste la de los narcosobrinos? Eso no es así. Está ganando Hillary Clinton. Y le dije, mira, de hecho, hay fuegos artificiales que van a ser lanzados en el puente de Brooklyn. Pero la verdad es que Hillary Clinton perdió las elecciones y Donald Trump las ganó. 8 de noviembre del 2016. Hasta las 11 de la noche, la esfera de los medios de comunicación en América Latina y en España se negaban a creer lo que era una realidad. Y es que Hillary Clinton no había ganado las elecciones, es que Donald Trump había ganado las elecciones. Y me enfrenté a una segunda cancelación estando yo en el centro de los acontecimientos. Ese día pasé cancelada toda la jornada en la corte con los narcosobrinos, amenazada por los miembros de los carteles que operan en Nueva York para que no siguiéramos informando sobre ese proceso que mostraba evidencia clara de la relación de Maduro, su mujer y el crimen organizado. Pero adicionalmente a ello, a la narrativa que se ha vendido a través de los medios de comunicación que pertenecen a un aparato de propaganda y de negación de la verdad, a tales extremos que no creían que Donald Trump hubiese ganado las elecciones y me estaban acusando de estar creando una información a pesar de que estábamos viendo en las pantallas lo que estaba ocurriendo. Aquí estamos hablando entonces de unos mecanismos de dominación y cancelación que no tienen límites y que pretenden imponer la verdad por encima de la verdad y de la evidencia. Luego de ese 2016, pues hemos visto cuánta agua ha corrido, no solamente en Venezuela, donde los narcosobrinos están de vuelta por una decisión de Joe Biden de intercambiarlos luego de haber sido sentenciados a 18 años de prisión por delitos de narcotráfico. Pasó en Estados Unidos, no les estoy hablando de una república bananera, a pesar de que a veces puede pensarse que lo es. Allí, el día que los narcosobrinos salieron y se fueron a Caracas, yo estaba trabajando en Buenos Aires y todo el mundo me empezó a decir, ¿qué pasó? ¿Salieron los narcosobrinos? Y yo, sí. Cuando regresé a Nueva York, lo primero que conseguí fue una campaña donde se eliminaron todas las entrevistas de un libro que yo escribí que se llama Cocaína en Miraflores. Entrevistas con el periodista Jaime Belli, entrevistas con periodistas venezolanos en Miami, todas fueron desaparecidas, eliminadas. Y recibo una información que me dice, bueno, es que estos mandaron a comprar y eliminaron todo. Yo me di cuenta, y aquí está YouTube, que esa vez conversamos, hasta dónde llegó el dinero del narcotráfico comprando mecanismos para desaparecer la información y amenazándome luego que ellos estaban en Caracas de una vuelta a la eliminación. Esto lo tenemos que entender porque lo viví también aquí en España. Ustedes no están libres de esto, todo lo contrario. Lo que falló en Venezuela está siendo aquí perfeccionado a tales extremos que nosotros ayer, cuando estuvimos observando y volviéndonos a la Caracas del 2001, del 2002, venimos del futuro, lo sentí, lo presencié. Es como si estuviéramos revisando la historia y perfeccionando cada paso que se dio mal para aquí darlo bien. Y les confieso algo, yo creo que al enemigo hay que conocerlo muy bien, porque el drama que vive Venezuela se debe a la ausencia de un diagnóstico claro para la toma de decisiones desde el punto de vista gubernamental. Nosotros los venezolanos fallamos. Fallaron los miembros de la oposición que eran capaces de ser recibidos en las agencias de gobierno para explicar lo que ocurría. Y ahí les quiero dar otro dato, porque trabajar el crimen organizado permite conocer redes. Y las informaciones que se suministraron para tomar decisiones, para hacer seguimientos e investigaciones,
también tenían la participación del crimen organizado que hace política en Venezuela, pero también en Perú, en Colombia y en cualquier otro lugar de América Latina. Las informaciones son tergiversadas, las informaciones son entregadas, hay evidencias reales y evidencias falsas. Y esto se genera a través de los mecanismos de influencia que han tenido lugar y que tristemente están aquí, están en Estados Unidos y en cualquier otro país. En los últimos meses he estado en varios países de Europa del Este siguiendo redes y nos damos cuenta que la realidad se repite y que no estamos haciendo la tarea que corresponde porque la gente no cree. La gente cree que son incultos y que los países no son penetrados. Estuvimos en Argentina explicando porque lo primero que hizo Hugo Chávez para poder quedarse con Venezuela, además de todo el tema de la corrupción, que es bastante, y antes de que llegara al poder recibió muchos fondos de interés internacional. Él llegó, él vio, y esas manifestaciones que vimos en el año 2001, 2012, en Venezuela, también en el 1999 y en 2000, hicieron sentir que Chávez había perdido la popularidad. Recuerden, el 11 de abril. El 11 de abril Chávez entendió que había perdido la popularidad. Y fue allí que avanzó, como está haciendo Sánchez mismo, en el proceso para quedarse con el Estado. Y les recuerdo, un mecanismo para el control del Poder Judicial. Luego del Poder Legislativo, a través de las facciones del régimen, y posteriormente la creación de un mecanismo electoral que le ha permitido al régimen mantenerse en el poder. No solamente se quedó en Venezuela, lo desarrolló, lo perfeccionó y lo exportó a través de mecanismos que tienen que ver con un complejo entramado de redes, pero también de buen mercadeo y de pago de sobornos. Hoy en día la situación ha empeorado a tales extremos que se genera y se vende humo. Se vende un mensaje equivocado y todavía en muchos países no se logra entender la naturaleza del régimen criminal y las alianzas estratégicas que permiten transformar, voltear, cambiar gobierno, imponer amnistía, sacar amnistía, poner leyes, etc. Lo peor del caso es que el dinero es infinito. En estos momentos, tristemente, los venezolanos estamos atendiendo a un lavado internacional de la cara de Nicolás Maduro. Hay pocos gobiernos que se atreven en estos momentos a condenar cualquier acción, pero también estamos atendiendo a la desconfiguración e infiltración de un sistema que sirvió de modelo al mundo, que es los Estados Unidos. Yo trabajo desde las Cortes, yo abro el ojo con el crimen organizado transnacional y sé que la infiltración ha llegado a niveles increíbles y que los actores hostiles que están participando en la toma de decisiones en los Estados Unidos, en muchas de las instituciones y de las agencias, pero en otros países, están marcadas directamente por estos agentes, por las agencias y también apoyada por los medios de comunicación. No se puede, y cuando lo hacemos o lo intentamos hacer, nos cancelan. Yo quiero traer a colación, y eso todavía está ahí en YouTube, yo tengo un canal que se llama Sin Filtros, lo pueden buscar. Miklos y yo estábamos, creo que era en octubre o noviembre del año 2020, en Estados Unidos haciendo un programa sobre las elecciones. Y ese día nos convertimos en de estos que leen las cartas, los adivinos, los astrólogos, porque todo lo que dijimos en ese programa, que lo han quitado, que lo han vuelto a poner, está allí. Y todo se cumplió y la gente en ese momento, gente del gobierno interino de Venezuela, los chavistas por supuesto agarraban la tona para poderte sabotear. Nosotros hemos aguantado cualquier cantidad de insultos, de saboteo, de ataques digitales, de todo, inclusive
hasta la eliminación de contratos de trabajo de investigación y por supuesto que amenazas de muerte. Pero ese día nos atacaron todos. ¿Recuerdan, Víctor? Y nosotros dijimos, vamos a seguir. Y seguimos. Porque aquel día, ese 8 de noviembre que les describí, del año 2016, en el 2020 y en Venezuela, y hoy aquí, lo único que les digo es que nosotros tenemos que seguir. No nos podemos callar. No podemos dejar de decir la verdad. Pero también hay que sacar la verdad de aquí y llevarla a los puntos de América Latina, de Europa del Este, donde también hay un alto grado de desinformación y de control de cualquier detalle o elemento que pueda abrir el ojo a la gente. En Argentina estamos ahorita en un proceso electoral que a mí me horrorizó lo que vimos, y aquí hay un amigo, un colega que trabaja conmigo y estaba con nosotros, la desinformación que hay sobre todos los procesos. ¿Por qué? Por el control de los medios, por el saboteo del uso del internet y también por el bloqueo que hacen las grandes corporaciones que son las dueñas de los medios de comunicación y que pretenden ser los dueños de la verdad. Muy bien, gracias.